Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Evidencias, un espacio en el cual estamos profundizando en algunos detalles ligados a la veracidad de las Escrituras. Y en este programa nos corresponde abarcar un elemento que es fundamental dentro de nuestra fe, el cual es la profecía mesiánica. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento y a la labor que hizo la iglesia primitiva, hay dos elementos fundamentales que se encargaron de demostrar que Jesús verdaderamente era el Mesías. El primero de ellos fue su resurrección, que Jesús murió, pero que Él resucitó. Cuando vemos los discursos que los discípulos, que los apóstoles dan, continuamente hacían referencia a que Jesús había sido entregado a la muerte por los judíos, pero que el Padre le había resucitado de entre los muertos y que se había manifestado a muchos otros testigos como una evidencia clara de que Él era el Mesías. Pero el segundo elemento al cual constantemente se hizo referencia en el Nuevo Testamento para demostrar que Jesús era el Mesías fue el cumplimiento que Él hizo de todas las profecías que habían sido previamente dichas acerca de Él en el Antiguo Testamento. Este Antiguo Testamento fue escrito en un periodo que abarcó cerca de 1500 años y que el último de los libros que lo compone fue escrito 450 años antes del nacimiento de Jesús. De modo que cuando hablamos de profecías mesiánicas, estamos haciendo referencia a anuncios proféticos que tuvieron cumplimiento en Jesús, pero que fueron dichos al menos 450 años antes de que Jesús se manifestara. Se habla de que hay cerca de 300 referencias bíblicas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías y que cada una de ellas tuvo cumplimiento en Jesús, y una serie de profecías muy directas, muy claras, que evidentemente Jesús le dio cumplimiento a cada una de ellas. Ahora bien, habrá algunos que tal vez podrán decir que no aceptan el legado histórico, las fechas del último libro del Antiguo Testamento quizá. En ese caso existe una evidencia histórica irrefutable. Esta es lo que se ha venido a llamar la Septuaginta, que fue la traducción que se hizo de los textos hebreos, de los textos sagrados hebreos, al griego. Esta traducción, llamada Septuaginta, fue realizada en el reinado del griego Ptolomeo Filadelfo, el cual reinó entre el 285 y el 246 a.C. Es decir, que para que haya una traducción griega de los textos hebreos, estos tenían efectivamente que estar escritos. Y si tomamos esta como la fecha de referencia, pues significa que la última referencia mesiánica señalada en el Antiguo Testamento se dio cerca de 250 años antes de que Jesús naciera. Es decir, la profecía bíblica es veraz. Y para entrar directamente en algunas de estas profecías, muchas de ellas ya quizá las conocemos, han sido señaladas. Solo vamos a ver en esta ocasión 5 de ellas. En próximas entregas queremos abarcar más en detalle, por ejemplo, las profecías de Isaías 53 acerca de la muerte de Jesús. Queremos abarcar muchos de los elementos que el libro de los Salmos nos presenta al respecto, un libro muy mesiánico con anuncios proféticos. Pero hoy vamos a abarcarnos en 5 de ellas, que de forma puntual Jesús dio cumplimiento. La primera de ellas, fue anunciado que el Mesías nacería de una virgen. Esto fue profetizado en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, cuando el profeta dijo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías anunció, el Mesías nacería de una virgen. Usted y yo sabemos que esto tuvo cumplimiento tal cual lo dice Mateo 1:18, donde se dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vea qué hermoso cumplimiento se da de la profecía bíblica cuando vemos que Jesús nació de una virgen. La segunda profecía mesiánica que queremos comentar el día de hoy es que fue anunciado que el Mesías nacería en la ciudad de Belén, según lo profetizó Miqueas en el capítulo 5, verso 2 de su libro, el cual dice: pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén, y tal cual lo registra Mateo en su capítulo 2, verso 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea. Pudo haber nacido en cualquier otro lugar. Usted recordará que se hizo un censo y que eso provocó que José y María viajaran hasta Belén para ser empadronados, y que de esta forma se diera cumplimiento a la profecía bíblica. Un tercer anuncio profético sobre el Mesías establecía que él sería un profeta, que sería llamado profeta. Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 18, dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Esto estaba diciendo Moisés, que se lo había hablado el Señor. Se lo repito: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Posteriormente podemos leer en el libro de Mateo, el capítulo 21, verso 11, acerca de Jesús. Dice: y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús fue reconocido como un profeta, tal como se había anunciado en el libro de Deuteronomio. Una cuarta profecía bíblica a señalar hoy es que se había dicho que un mensajero llegaría delante de él. Isaías 43 señala: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y sabemos, según lo registra Mateo 3, del 1 al 2, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y finalmente, una quinta profecía mesiánica que queremos comentar el día de hoy es que se anunció que ese Mesías un día cabalgaría sobre un pollino, sobre un asno. Zacarías 9:9 así lo profetizó, diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué hermoso anuncio se hace, diciéndole a la hija de Sión, Jerusalén, que se alegre. Cuando Jesús entra a Jerusalén, según lo registra Lucas 19, 35, 36, ocurrió lo siguiente: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. 5 profecías de muchas, 5 anuncios proféticos dados cientos de años antes, que tuvieron cumplimiento en Jesús, el personaje de la historia cuya existencia es innegable. Una vez más, la Biblia nos permite ver que hay evidencia de que es veraz. Los esperamos en el próximo programa.